Dios les bendiga, mis amados hermanos de Iglesia Esperanza Viviente, amigos y hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición el poder continuar con nuestra serie de las 12 doctrinas explorando los fundamentos de la fe. Estamos bendecidos porque somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la Iglesia y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ahí en su cuerpo, ahí en su Iglesia, el Señor envía salvación y vida eterna. Vamos a hacer un pequeño resumen en esta mañana. Ya en nuestro primer episodio miramos bibliología, cómo fue estructurada la Biblia, cómo fue formada. Y la palabra es la palabra inspirada. Y en nuestro segundo episodio vimos al Dios Padre, cómo es parte de la Trinidad. Y en nuestro tercer episodio vimos la persona de Cristo, cómo Él es 100% hombre y 100% Dios. En nuestro cuarto episodio vimos la obra de Cristo y vimos los roles, vimos las funciones como rey, como sacerdote y como profeta. En nuestro quinto episodio miramos al Espíritu Santo, cómo es parte de la Trinidad y cómo está haciendo la obra de santificación en el creyente. Y en el sexto episodio miramos la humanidad, cómo detrás de la creación hay un gran arquitecto y es Dios. Y en nuestro séptimo episodio miramos el pecado, la parte 1. Miramos el origen del pecado, cómo se originó con la rebelión. Y en el octavo episodio miramos el pecado, la parte 2. Miramos las consecuencias del pecado, el estar apartados de la presencia del Señor, destituidos de la gloria de Dios. Y en el noveno episodio vimos la salvación, cómo Dios ha proveído un medio para salvar al hombre y se llama Jesucristo. Y hoy en nuestro 10º episodio vamos a ver la iglesia en esta mañana y vamos a entrar de lleno en esta mañana al tema y vamos a ver ahí la iglesia. Y lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a ver la definición de la iglesia, los líderes de la iglesia, la misión de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia y el liderazgo de la iglesia. Estos 5 puntos vamos a tratar en esta mañana. Vamos a ver lo que es la iglesia, vamos a definir lo que es la iglesia, vamos a ver el liderazgo dentro de la iglesia, la misión de la iglesia, las ordenanzas que el Señor ha dado para la iglesia y aún el liderazgo en la iglesia. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a ir ahí nos faltaba un punto que vamos a ver también, el destino de la iglesia. Y vamos a ver nuestro primer punto, que es la definición de la iglesia. Y la palabra iglesia viene de ekanoia, de eclesia, que significa asamblea o congregación. Entonces eso es lo que significa la palabra iglesia. Tiene un significado etimológico que se deriva del griego eclesia, que significa asamblea o convocación o congregación. Pero dice que esta palabra a su vez proviene de los verbos griegos ek, fuera, y kaleo, llamar, lo que sugiere la idea de una llamada a salir o una convocación. Ese es el significado de la iglesia. Y vamos a ir aquí a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ver 2 conceptos que maneja aún la Biblia sobre la iglesia. Vamos a ver ahí que la iglesia universal son todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos. Por eso ahí miramos ahí a su lado izquierdo, miramos esa foto de City Wide Praise. Son creyentes de diferentes nacionalidades, de diferentes congregaciones que nos reunimos para interceder, pero que eso es la iglesia universal, son todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos. Y el otro concepto que maneja sobre la iglesia en la Biblia es la iglesia local, que es un lugar determinado. Miramos a su lado derecho, miramos la foto de donde muy pronto va a ser nuestra nueva casa, nuestro nuevo edificio, donde nos vamos a estar congregando, reuniendo, donde Dios va a enviar bendición. Y esa es la iglesia local, como en la Biblia, un lugar determinado. Usted mira las cartas del apóstol Pablo, mira la iglesia de Corinto, mira la iglesia de Éfeso, mira la iglesia de Filipos, mira la iglesia de Colosas.
etcétera. Entonces esa es la iglesia local, un lugar determinado, mientras que la iglesia universal son todos los creyentes en Cristo de todos los tiempos. Entonces ya vimos lo que es la definición de la iglesia, y ahora vamos a ir hasta nuestra siguiente diapositiva. Vamos a ver quién es el líder en la iglesia, y lo vamos a ir a ver ahí en Mateo 16:18. Yo sé que usted se imagina quién es el líder de la iglesia. Mateo 16:18, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, dice, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el líder de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, y lo vemos aquí porque dice que Él es el que edificará la iglesia. Dice, y sobre esta roca edificaré, dice, mi iglesia. Entonces el Señor Jesucristo es el líder de la iglesia, y aún dice que Él es el que edifica. Dice, edificaré mi iglesia, y aún la iglesia tiene un fundamento porque dice que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia tiene un fundamento, la iglesia tiene un cimiento, y se llama Jesucristo. Él es la roca, y Él es el que edifica su iglesia, y aún Él es el que tiene el control de todo, porque Él es el líder de la iglesia, y somos propiedad porque Él compró, dice, su iglesia, porque dice, es mi iglesia. Entonces somos propiedad de Él. Él compró su iglesia, porque aún en Apocalipsis 5:9 dice, y tú con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Entonces somos propiedad de Él, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Qué glorioso es el evangelio, y aún dice, las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. El poder de la muerte, del Hades, no pueden destruir a la iglesia del Señor, porque la muerte ya no tiene poder sobre los creyentes. La muerte ya no tiene poder sobre los creyentes. Qué glorioso es el evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestra siguiente diapositiva, porque estamos viendo que el líder de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 1:22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y en el 23 dice, esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Pero dice que Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Entonces Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia dice que es su cuerpo, que es la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces, imagínense, Él sometió todo. Entonces, en la vida natural, imagínense, en la vida natural, porque estamos viendo que Cristo es la cabeza. En la vida natural, la cabeza es donde está ahí el cerebro, y es el que le da órdenes al cuerpo, y el cuerpo ejecuta las órdenes. Imagínense, identificar a Cristo como la cabeza de la iglesia denota que tiene su señorío soberano y autoridad suprema sobre ella. Qué glorioso es el evangelio. Cristo es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo. Y en Colosenses, vamos a ir a Colosenses 1:18. Él es la cabeza, dice, del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo primero. Pero miramos aquí otra vez que estamos aquí viendo que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el principio, dice, y Cristo es el primogénito de la resurrección para ser, dice, primero en todo. Entonces, estamos llamados a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Estamos llamados a hacer lo que Dios quiere que hagamos bajo su autoridad, someternos a lo que Dios quiere que hagamos a través de su palabra. No es nuestra iglesia, es la iglesia del Señor. Jesús es la cabeza de la iglesia. ¡Qué glorioso! Entonces, Él es el dueño
Él nos compró con su preciosa sangre, somos propiedad de Él y Él es el que está en control de todo sobre la iglesia. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro segundo punto que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver cuál es la misión de la iglesia, porque la iglesia tiene una misión y ahorita lo vamos a ver aquí. La misión de la iglesia es que cada creyente adopte lo que Jesús dijo. Imagínense, cada creyente adopte lo que Jesús dijo a través de su palabra. Adoptar la palabra, recibir la palabra, proceder como Él procedió, pensar como Él pensó, actuar, sentir como Él. Todo por eso necesitamos renovar nuestra mente. Y dice, la iglesia se funda cuando el creyente viene a Jesús a través de la fe y es introducido, dice, en el cuerpo de Cristo. Entonces, a través de la fe, los creyentes son introducidos en el cuerpo de Cristo. Entonces, en Lucas, vamos a ir ahorita a ver Lucas 9:23, porque vamos a ver desde este lado, en Lucas 9:23, vamos a ver cuál es la misión de la iglesia, pero a nivel así de cada creyente que ha venido a Cristo a través de la fe. Vamos, Lucas 9:23, dirigiéndose a todos, declaró: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Pero dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Entonces, una de las misiones de la iglesia, pero ya a nivel creyente, es que nosotros, si queremos ser discípulos del Señor, necesitamos negarnos a nosotros mismos. Y eso es poner por prioridad las cosas del Señor. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Entonces, 2, tomar nuestra cruz cada día, y 3, seguir al Señor. Por eso la Biblia en 1 Corintios 15:31 dice, os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Entonces, tomar la cruz del Señor es algo personal y voluntario. Cada día, como decía el apóstol Pablo, tenemos que morir. Y en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces necesitamos tomar nuestra cruz cada día. Cada día negarnos, tomar nuestra cruz. Es una de las misiones del creyente. Y ahorita vamos a ir allá a Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pero dice en adoración personal. Entonces, imagínense, el Señor nos hace una invitación tomando en cuenta la misericordia, dice, de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Entonces, imagínense lo que dice aquí Romanos 12:1. Entonces, cada día nosotros necesitamos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz. La cruz es un instrumento de muerte porque queremos morir al yo, queremos morir al ego, queremos morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Por eso dice la Biblia, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, necesitamos tomar nuestra cruz y para presentar nuestra adoración espiritual, nuestro sacrificio espiritual. Imagínense, dice que ofrezcamos nuestro cuerpo como sacrificio, dice, vivo, santo y agradable a Dios. Y dice, y seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Imagínense lo que hace en nosotros cada día, tomar nuestra cruz, negarnos, morir al yo, y el no amoldarnos a este mundo,
Eso es lo que hace que nuestra mente sea renovada. Y cuando nuestra mente es renovada, podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios, la buena, la agradable y la perfecta. Entonces, esa es una de las misiones del Señor y así podemos nosotros ofrecer nuestro sacrificio, nuestra adoración espiritual delante del Señor. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a ofrezcan como sacrificio vivo. Vamos a ir a Romanos 12:10, porque estamos viendo cuál es la misión de la iglesia. O sea, en pocas palabras, cómo debemos proceder dentro del cuerpo de Cristo. Necesitamos ser parte de la comunión en persona. Imagínense ser parte de la comunión en persona. Es una de las bendiciones, porque el Salmo 133:1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final del Salmo dice: porque ahí el Señor envía salvación y vida eterna. Entonces necesitamos ser parte de la comunión en persona para aprender cómo proceder dentro del cuerpo de Cristo. Y ahí dice Romanos 12:10, mire, cómo debemos proceder, qué es lo que tenemos que adoptar. Romanos 12:10 dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Pero dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal. El amor fraternal es el amor de hermanos en Cristo Jesús. Y ahí en respetándose y honrándose mutuamente. Y en Romanos 15:7, por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Entonces, necesitamos también aceptarnos, dice ahí, aceptarnos ya. Ya lo primero que vimos es amarnos los unos a los otros. Y ahora el Señor nos dice: acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó. Entonces, y vamos a ir ahí a 1 Corintios 1:10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Pero dice ahí que todos vivan en armonía y que no haya divisiones, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Entonces, imagínense, todos tenemos diferentes opiniones, porque dice que nos mantengamos unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. El propósito de Dios está sobre todo. Todos tenemos diferentes opiniones. Entonces, ¿qué es lo que nos va a alinear a tener el mismo pensar, el mismo propósito? Es poner por encima de nuestras opiniones la palabra de Dios. Ahí vamos a coincidir, porque lo que Dios dice es su palabra. Entonces, que pongamos por encima de nuestras opiniones la palabra del Señor. Y ahí todos nos vamos a alinear. Por eso, tener la mente de Cristo nos alinea a la palabra de Dios. Por eso en la Biblia, ahí en 1 Corintios 2:16 dice: ¿quién ha conocido la mente del Señor? Dice, para que pueda instruirlo. Nosotros por nuestra parte tenemos, dice, la mente de Cristo. Entonces, para nosotros poder amarnos, aceptarnos, vivir en armonía, tener un mismo pensar y un mismo propósito, necesitamos alinearnos a la mente de Cristo. Y lo que nos va a alinear a la mente de Cristo es la palabra de Dios, y que nosotros pongamos la palabra por encima de nuestras opiniones, por encima de todo. Y ahí vamos a coincidir, ahí vamos a tener la mente de el Señor. Qué glorioso y maravilloso. Y vamos a ir ahí a Gálatas 5:13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse los unos a los otros. Imagínense, pero dice: más bien sírvanse los unos a los otros. Entonces, otra de las misión de la iglesia a nivel creyente es de que necesitamos servirnos los unos a los otros. Por eso el Señor vino a poner ejemplo, vino a servir. Él no vino a ser servido,
sino vino a servir. Entonces, necesitamos seguir sus huellas, necesitamos seguir su ejemplo, entonces necesitamos servir nosotros con amor. Entonces, el amor hace que tú puedas servir a los demás. Y vamos a ir ahí a Efesios 4:32. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces, otra de las cosas, necesitamos ser bondadosos y compasivos unos con otros. Y necesitamos perdonarnos. Eso es el amor de Dios. Cuando nosotros podemos expresar lo que Dios ha depositado, expresarlo a los demás. Y cuando podemos nosotros perdonar. Qué glorioso es el Evangelio. Y aún vamos a ir ahí dice, Mateo 18:7. Porque también otra de las cosas que es la misión de la iglesia es lo que le llaman la disciplina eclesiástica o el cómo tratar el pecado dentro de la iglesia. Hay procederes para tratar lo que es el pecado. Y en Mateo 18:17 dice, si se niega a hacerlo, usted puede leer todo el capítulo en casa. Si se niega a hacerlo, están hablando de un caso dentro de la iglesia. Si se niega a hacerlo, hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o dice, renegado. Imagínense, pero el punto es de aquí cuando hay un caso dentro de la iglesia, muchas personas, porque dice ahí, trátalo como un incrédulo o como un renegado, o en las otras versiones dice como un publicano o pecador, pero muchos lugares piensan en que se debe de tratar a esa persona que debemos odiarlo. Debemos desplazarlo, hacerlo a un lado. Pero no, lo que el Señor nos está enseñando, porque no fuimos llamados a odiar, fuimos llamados a amar, y aún la Biblia dice, ama a tus enemigos. Entonces, es a este hombre que está en pecado, cuando se trae un testigo, se le habla, y él no hace caso omiso. Entonces, llega un momento que se tiene que decir a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, entonces viene el otro trato. Pero cuando dice trátalo como publicano, como incrédulo, como pecador, es presentarle la esperanza en Cristo. Es amarlos. Son nuestro prójimo. Y con nuestra actitud hacerlo recapacitar y considerarnos, dice, a nosotros mismos. Por eso hay un versículo en Santiago 5:19-20, que se los voy a leer. Dice, hermanos, Santiago 5:19-20, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pero dice, sepa el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Imagínense. Entonces, no debemos odiarlo, sino que necesitamos salvar a ese hombre que está extraviado, a ese hombre pecador, salvarlo, hacerlo volver del error, perdón. Y en Gálatas 6:1-2 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre, dice, pero aquí está la clave, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar las cargas los unos a los otros y cumplir la ley de Cristo. Esto es cumplir la ley de Cristo, llevar las cargas de los unos y los otros, y por eso dice, considerarnos a nosotros mismos. Entonces, necesitamos restaurar con un espíritu de mansedumbre y considerarnos a nosotros mismos. Es otra de la misión de la iglesia que vamos a ver. Ahorita vamos a ir a nuestro siguiente versículo. Otra de la misión de la iglesia es ser testigo, hablarles a otras personas sobre la persona de Jesús. Y aquí en Hechos de los Apóstoles 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, dice ahí, tanto en Jerusalén
como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, otra de las misiones de la iglesia, de los creyentes que son parte del cuerpo de Cristo, es ser testigos, porque el Señor dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos. Entonces, necesitamos ser testigos, pero hoy es el tiempo para ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, proclamar, dar de gracia, dar las buenas nuevas del Evangelio, que hay esperanza, que hay salvación. Necesitamos ser testigos. Y ahora es el tiempo, porque en el cielo pues vamos a cantar, porque miramos que allá se canta. Vamos a adorar y vamos a orar aún por vista, porque pues vamos a estar delante del Señor, ya no por fe, por vista vamos a orar y vamos a ver al Señor, pero allá no vamos a ser testigos. Imagínense, ser testigos es para este tiempo, en esta esfera terrenal. Allá en el cielo, en la esfera celestial, ya se va a acabar esa tarea. Entonces, es tiempo de ser testigo. Por eso Pedro decía, ¿cómo podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído? Es tiempo de ser testigos del Señor, de dar con nuestra vida, con nuestra conducta, presentar al Señor. Qué glorioso es el Evangelio. Y luego vamos a ir a Mateo 28:19, porque dice otra de las misiones, y hasta se llama, ¿verdad?, la gran comisión. Dice, por tanto, Mateo 28:19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, pero bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice ahí, enseñándolos a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, dice, hasta el fin del mundo. Pero esa es la gran comisión para la iglesia, para el cuerpo místico de Cristo, para cada creyente que es parte a través de la fe del cuerpo de Cristo, es de que vayamos, hagamos discípulos y los bauticemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, pero dice ahí, enseñándolos a obedecer todo. O sea, primero necesitamos enseñarlos para que se abra su entendimiento y después para que ellos puedan obedecer todo lo que ha mandado el Señor. Y dice que Él va a estar por siempre, imagínense. Entonces, enseñándolos a obedecer todo lo que ha mandado el Señor, les digo que estaré con ustedes siempre hasta el fin, dice, del mundo. Imagínense, el Señor va a supervisar su iglesia porque Él es el líder de la iglesia. Señor Jesucristo es su iglesia. Él va a supervisar la iglesia desde el principio hasta el final de los tiempos. Porque es decir, les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Imagínense la presencia de Dios y Él supervisando su iglesia. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que son las ordenanzas de la iglesia. Y vamos a ir allá a Mateo 28:19. Una de las primeras ordenanzas es el bautismo. Una de las primeras ordenanzas para la iglesia es el bautismo. Y aquí lo vamos a ver en Mateo 28:19. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice ahí, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, imagínense, un creyente que ha llegado por la fe a Cristo Jesús y a través de la fe, con una confesión, por creer en su corazón, por recibir al Señor en su corazón, ha sido introducido al cuerpo de Cristo. Es necesario que se bautice. Claro, hay casos extraordinarios como el ladrón de la cruz. Ya no tuvo la oportunidad de bautizarse, pero si nosotros estamos aptos para bautizarnos, debemos de hacerlo porque es una de las ordenanzas del Señor. El ladrón de la cruz ya no tuvo oportunidad de bautizarse, pero necesitamos porque es una de las ordenanzas y lo dice ahí en Mateo 3:13. Fíjese, el Señor Jesús
Con su ejemplo, avala el bautismo para que se cumpla toda justicia. En Mateo 3:13, un día Jesús fue a Galilea, Jordán, para que Juan lo bautizara. Imagínense. Entonces, fue el Señor Jesús al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero él no tenía la naturaleza pecaminosa. Él fue al Jordán a bautizarse para que se cumpliera toda justicia. Y la justicia es la palabra de Dios. Entonces, por eso él fue. Y para enseñar con su ejemplo, avalar el bautismo. Entonces, por eso la Biblia, quiero leerle en Romanos 6:2-4. Dice, de ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben que ustedes, los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que así como Cristo resucitó por el poder glorioso del Padre, también nosotros andemos en una novedad de vida. Entonces, en el bautismo nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso la palabra bautismo, el significado etimológico, dice, viene del griego baptizo, que significa sumergir o inmersión total o sumergir. Entonces, en el bautismo, cuando somos sumergidos, nos identificamos con la muerte y al ser levantados nos identificamos con la resurrección de Cristo. En la muerte, nosotros estamos muriendo a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Estamos dejando el viejo hombre sepultado ahí y estamos saliendo a una nueva vida. Por eso el Señor dice que Él echa al fondo de la mar nuestros pecados y nunca más se acuerda. Entonces, ahí nos estamos identificando con la muerte y la resurrección, sepultando el viejo hombre y saliendo a una nueva vida en Cristo Jesús. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. Por eso en Hechos de los Apóstoles 2:38, mire, cuando Pedro se avienta su primer mensaje después del Pentecostés, dice Hechos 2:38, arrepiéntanse, bautízanse cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero dice, bautícese cada uno de todos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó, y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en Hechos de los Apóstoles 2:41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Pero imagínense, dice, los que recibieron el mensaje, dice, los que recibieron el mensaje, o sea, recibieron el mensaje. Por eso en Santiago dice que recibamos la palabra, dice, con mansedumbre. Y ahí lo que significa es que le demos la bienvenida a la palabra del Señor. Entonces necesitamos recibir la palabra implantada con mansedumbre. Y ahí, por eso estos recibieron el mensaje y fueron bautizados. Aquel día dice unas 3,000 personas. Imagínense esos bautizos. 3,000 personas sumergidas en el agua, cumpliendo la ordenanza del Señor para la iglesia, que es el bautismo. Y luego, ahí en Lucas 22:19, también vamos a ver otra de las ordenanzas del Señor, que es la cena del Señor. Entonces, ya vimos la primera ordenanza para la iglesia, que es el bautismo, y ahorita vamos a ver la segunda ordenanza para la iglesia, que es la cena del Señor o la institución de la cena del Señor. Entonces vamos a ir a leer Lucas 22:19. También tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto, dice, en memoria de mí. Y en el 20 dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada, dice, por ustedes. Pero ahí dice, hagan esto en memoria de mí. Entonces, nosotros, cuando tomamos la cena del Señor, estamos recordando la expresión de amor que el Señor hizo en la cruz del Calvario. La expresión de amor
y que Él nos compró con su preciosa sangre. De todo linaje, de toda lengua, dice que Él compró para su Dios. Entonces, qué glorioso. Recordamos el valor que tenemos en Cristo Jesús. Valemos, no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Y dice que es la copa del nuevo pacto, mi sangre. Ahí recordamos que hay un nuevo pacto, que es la gracia, que es la misericordia. Qué glorioso es el Evangelio. Y en 1 Corintios, por eso el apóstol Pablo dice en 11:23, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi pan, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto, dice otra vez, en memoria de mí. Entonces otra vez en memoria de mí. Y en el 25, de la misma manera, después de cenar, dice, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella. Y dice otra vez, en memoria de mí. Entonces ya miramos que nosotros, y en el 26, perdón, porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, imagínense, ese es el propósito de la cena del Señor, el hacer memoria. Porque miramos en el Evangelio, háganlo en memoria de mí. Miramos ahora aquí en Corintios, hagan memoria de mí, en memoria de mí. Dice, y proclamen la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces nosotros proclamamos la muerte y nos recordamos, siempre tenemos en nuestra mente la expresión de amor en la cruz del Calvario, el precio que pagó por nosotros para restablecer la comunión con Dios, porque éramos enemigos, pero el Señor Jesús nos reconcilió con Dios a través de ese sacrificio. Qué glorioso es el Evangelio. Entonces, eso es lo que recordamos cada que ministramos la cena del Señor y el proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. Porque a través de la muerte del Señor trajo vida a la iglesia. Entonces eso proclamamos la muerte del Señor, pero esa muerte trajo vida a la iglesia. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a nuestro siguiente punto que vamos a ver en esta mañana, porque estamos hablando de la iglesia. Hoy vamos a hablar del liderazgo dentro de la iglesia. Ya dijimos que el líder de la iglesia es el Señor Jesucristo. Él nos compró, Él tiene el control de todo, Él es el que edifica su iglesia. Pero ahora vamos a ver que Dios ha puesto un liderazgo dentro de la iglesia. Y vamos a ir a Efesios 4:11, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar el pueblo de Dios para que la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Pero dice que Él mismo constituyó, dice, a unos como apóstoles. Primero miramos que a unos como apóstoles. Entonces la palabra apóstol quiere decir enviado. Y dice a otros como profetas. Imagínense, la palabra profeta es uno que habla de parte de Dios o uno que es la boca de Dios. Y a otros dice evangelistas. Imagínense, uno que proclama las buenas nuevas, el mensaje de salvación, uno que tiene amor por las almas. Imagínense. Y otros dice pastores. Y pastores es el que cuida, el que alimenta, el que restaura, el que sana. Imagínense. Y a otros maestros. Y el maestro no es aquel que hace su bonita pizarra. El maestro es el que enseña con su vida. Es el que enseña con su conducta. Por eso Cristo era el maestro de maestros, porque Él vino a enseñarnos con su ejemplo, con su vida, con su conducta. Qué glorioso es, pero el fin de esto dice que es capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esa es una de las funciones de los ministerios. Imagínense, capacitar
y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, esas son las funciones de los ministerios, de este liderazgo, el capacitar y el edificar. Qué glorioso es el Evangelio. Y vamos a ir a nuestro siguiente versículo. En 1 Timoteo 3:1 se dice, vamos a ver ahí que hay otro tipo de liderazgo que nos habla de los obispos. Y dice, 1 Timoteo 3:1 se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo o noble función, aspira. Y en el número 2, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz, dice, de enseñar. Entonces, imagínese. Pero, dice, si alguno anhela ser obispo. En la Biblia, un obispo viene del griego episcopos, que significa supervisor o vigilante. Se refiere a un líder espiritual que supervisa a una iglesia o una congregación. Este término a menudo se utiliza indistintamente con anciano o presbítero. En el Nuevo Testamento describe a alguien encargado de guiar, de cuidar, de proteger al rebaño de creyentes. Entonces, imagínense, ya vemos aquí las características de un obispo, ¿verdad? Miramos la número 1, tiene que ser intachable. Número 2, esposo de una sola mujer. Número 3, moderado. 4, sensato. 5, respetable. 6, dice hospitalario. Y 7, capaz de enseñar. 7 actitudes para el que aspira a ser obispo. Imagínense, entonces, pero quiero decirle algo. Estos requisitos también se aplican para todos los creyentes, no solo para el que anhela o que tiene el llamado para ser obispo, sino se aplica para todos los creyentes. Claro que hay algunas cosas que hay que ajustar. Por ejemplo, si alguien está soltero, ¿verdad? Porque aquí decía que si alguien que tiene que ser marido, esposo de una sola mujer, pero si alguien está soltero, pues ahí no aplica ese punto, pero todos estamos llamados a vivir una vida santa. O sea, todas estas 7 listas que leímos es para todos los creyentes. Solo uno, pues si es soltero, ahí está excepto de eso, pero estamos llamados a vivir una vida santa sin importar nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, esto aplica porque Dios quiere que vivamos una vida santa sin importar nuestra posición dentro del cuerpo de Cristo. Y vamos a ir a 1 de Pedro 5:1. A los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se da a revelar, les ruego esto, y lo dice en el 2. Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con el afán de servir como Dios quiere. Y en el 3 dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Imagínense, pero ahora nos está hablando de los ancianos. Imagínense, qué glorioso y maravilloso es el Señor. Y dice, pero ahí dice que los ancianos, dice que cuiden el rebaño de Dios que está a su cargo. Y cuidarlo, pero dice, no por obligación, ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Entonces, un anciano tiene que cuidar el rebaño. Tiene que, por amor, no ni por ambición, sino por amor. Entonces, como Dios quiere, dice, no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Entonces, aquí miramos otras de las posiciones dentro de la iglesia, que los ancianos no tienen que ser tiranos con lo que están cuidando, sino que sean ejemplos. Ahí está la clave. Sean ejemplos para el rebaño. Imagínense, Cristo vino a enseñarnos con su ejemplo, porque Él lo que mira del Padre, eso hace, y vino a enseñarnos a nosotros, y ahora nos dice que sigamos sus huellas, sus pasos. Entonces, necesitamos ser ejemplo dentro de la iglesia, dentro del
del cuerpo de Cristo. Por eso Timoteo le dice, mira cómo te conduces dentro de la iglesia, que es columna y baluarte. Entonces, pero dice, ¿cómo te conduces dentro de la iglesia? Le dicen a Timoteo, el apóstol Pablo, y vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo, Hechos 6, 2, 4. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y le dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Y en el 3, hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles, dice, esta responsabilidad. Y el 4, así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Pero aquí ya vemos otra de las funciones, el servir lo que es la mesa. Pero por eso hace ratito le decía que los ancianos tienen que enseñar con su ejemplo. Imagínense. Entonces, por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Hay cosas dignas de imitar. Entonces, necesitamos ahora, ya están otra de las posiciones que iban a elegir los diáconos, porque todo surgió con una necesidad dentro de la iglesia, porque hubo quejas de que no atendían bien las viudas. Entonces, había necesidades dentro de la iglesia, y en la Biblia vemos que los diáconos vienen del griego diáconos, que significa siervo o ministro. Son personas que sirven a la iglesia a menudo en roles de servicio y gestión, como la distribución de alimentos, la administración de bienes. Su función principal es asistir a la comunidad y apoyar a otros líderes como los obispos ancianos en la ejecución de las tareas eclesiásticas. Entonces, pero imagínense, dice, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Imagínense, los diáconos deben estar llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y tienen que escogerlos. Y dice, nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, necesitamos dentro de la iglesia establecer este orden, este liderazgo que Dios ha puesto a través de su palabra para ser de bendición al cuerpo de Cristo. Vamos a ir ahí a nuestro siguiente versículo. En primera de Timoteo dice, mire lo que le pide a los diáconos, 3:8. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos ni de las ganancias mal habidas. Y en el 9 dice, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Y en el 10, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprocharles, que sirvan como diáconos. O sea, pero mire, ahí nos da los requisitos para los diáconos. Dice que deben ser, ¿qué? 1, deben ser honorables. 2, deben ser sinceros. 3, no amigos del mucho vino. 4, ni codiciosos de las ganancias mal habidas. 5, deben guardar con una conciencia limpia el ministerio de la fe. 6, dice que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprenderlos. 6, puestos a prueba. Y 7, que sirvan como diáconos. Imagínense, son los requisitos para un diácono, pero miramos los de un obispo eran 7 y ahora los de un diácono son 7. Imagínense, qué coincidencia, pero el número 7 en la Biblia nos habla de plenitud. Entonces, Dios está en control de todo, aún de los que Dios está llamando en la iglesia. Hay 2 funciones: ancianos que se dedican a la palabra y la oración, y diáconos son los que sirven al cuerpo de Cristo y atienden las necesidades. Entonces en la iglesia diré, los ancianos se dedican a la palabra y la oración, y los diáconos sirven al cuerpo de Cristo y atienden las necesidades. Y vamos a ir a ver nuestro último punto, el destino de la iglesia, porque la iglesia tiene un destino. Vamos a ir ahí y vamos a ir a leer cuál es el destino de la iglesia. ¿Verdad? En primera de Tesalonicenses 4:14, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Y en el 15 dice, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la vida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos
a los que hayan muerto. Y lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16, dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el 17, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor, dice, en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Pero imagínense, luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arpazo, la palabra que se usa ahí, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor, pero el encuentro, dice, va a ser en el aire. El Señor va a descender y va a ser en el aire, y así estaremos con Él por siempre. Imagínense, Cristo es la cabeza de la iglesia y Él está en el aire, y el cuerpo que es la iglesia está acá en la tierra. El cuerpo de Cristo que es la iglesia está en la tierra. Entonces nos vamos a encontrar en el aire la cabeza y el cuerpo, y se va a ensamblar. Nos vamos a hacer uno con Cristo y vamos a estar por siempre con el Señor. ¡Qué glorioso es el Evangelio! ¡Qué maravilloso! Porque vamos a estar siempre, por siempre con Él. Vamos a ser uno con Él. Imagínense ese ensamblaje. El cuerpo de Cristo, la iglesia acá, desciende. El Señor es la cabeza de la iglesia, está en el aire. ¡Pum! Se ensamblan y nos vamos a hacer uno con Él. Qué maravilloso es el Evangelio. Y aún vamos a ir ahí a 2 de Corintios 11:2. El celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentarlos, dice, como una virgen pura. Imagínense qué glorioso. Entonces, la unidad, imagínense lo que el Señor está haciendo. Por eso yo le decía, imagina el Señor, la cabeza, está en el aire. El cuerpo de Cristo en la iglesia está en la tierra. ¡Pum! Se encuentran, se hacen uno. Y es lo que dice, los he prometido con un solo esposo, que es Cristo. La amada está aquí en la tierra. Imagínense, la amada está aquí en la tierra. Cristo está aquí. Se encuentran para hacerse uno. Presentarlo, dice, como una virgen pura. Por eso vemos la unidad, hacernos uno con Él. En el matrimonio, a través de Cristo, nos hacemos uno con Dios por siempre. Imagínense. Es lo glorioso. Por eso el Espíritu y la iglesia dicen, ven, Señor Jesús. Qué glorioso es el Evangelio. Por eso está la figura en Génesis 2:24 sobre el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Serán una sola carne. Entonces, imagínense, ahora con el Señor, la amada y el Señor se hacen uno en el matrimonio. Qué glorioso es el Evangelio. Por eso vamos a ir ahí a nuestro siguiente diapositiva. Ahí está, Rua Disciple. Si usted quiere ir, ahí hay estudios, hay Biblias, hay todo. El propósito son herramientas de bendición para edificar el cuerpo de Cristo y dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y antes de terminar, yo quisiera compartirle una figura. Las figuras o sombras, yo quisiera decirle que las figuras o sombras no son doctrina, pero nos auxilian a entender ciertas cosas. Porque usted mira, al primer Adán le sacaron su Eva del costado. Imagínese, su Eva del costado. Y al segundo, al postrer Adán, porque el postrer Adán, dice la Biblia que el postrer Adán es Cristo. Imagínese, y Él es la cabeza de la iglesia. Imagínense, ahora al primer Adán le sacaron del costado a su amada, y ahora al postrer Adán, que es Cristo, le están introduciendo a su amada por el costado. Por eso en la cruz del Calvario, dice la Biblia, se lo voy a leer ahí en Juan 19:34, dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante, dice, salió agua y sangre. Imagínense entonces ahora, al postrer Adán, que es Cristo, le están introduciendo por un costado a su amada, a la iglesia. Y ahí por ese costado dice que salió agua y sangre. La sangre, hemos sido comprados con su preciosa sangre. Y hemos sido lavados con la palabra de Dios. Entonces, cuando una persona viene al Señor a través de la fe, es introducido al cuerpo de Cristo por el costado del Señor. Y entramos ahí con el Señor y somos lavados. Somos limpiados con la sangre
Qué glorioso es el Evangelio y maravilloso. Qué glorioso es el Evangelio. Qué glorioso es ser parte de la iglesia. Por eso ahora en Cristo Jesús somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque estamos en Él. Somos parte de la iglesia más que vencedores. Diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús, porque estamos en Él. Qué maravilloso es el Evangelio. Estamos contentos, estamos agradecidos por lo que Dios está haciendo. Y esto ha sido todo por hoy. Espero haber sido de bendición. Y recuerda que en Cristo siempre hay una esperanza viva. Hasta la próxima y el Señor les bendiga. Amén.